¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, sean todos muy bienvenidos a este taller de formación y de sanación que se está llevando a cabo para conocer al Padre Celestial y para ser padres como el Padre del cielo. Es bien especial y bien bonito que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, le dice a María Magdalena: no me detengas, tengo que ir a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. El Señor Jesucristo nos manifiesta ahí como de manera bien explícita, porque Él siempre habló: mi Padre, mi Padre, mi Padre está en los cielos, quien me ve a mí ve al Padre, bueno, el Padre, pero ahí dice explícitamente: mi Padre y vuestro Padre, mi Padre y vuestro Padre. Y Jesús quiere manifestar, dejar bien claro que con la redención se abre nuevamente el acceso, la posibilidad para ser hijos del Padre. Hemos querido organizar este taller siempre apuntando como a dos cosas importantes, que son, en primer lugar, el plano natural, lo que Dios ha dispuesto naturalmente, y luego ahí dar el salto a lo sobrenatural. Porque dice Santo Tomás de Aquino en un principio muy sabio: la gracia supone a la naturaleza. La gracia supone a la naturaleza. Lo sobrenatural supone un recipiente natural. Y dice otro principio Santo Tomás: lo que no se asume no se redime. Y eso nos hace entonces fijarnos en que es necesario establecer, restablecer, ver, mirar, descubrir cuál es el orden natural de las cosas, qué fue lo que Dios naturalmente dispuso, y así poder entender con más claridad el orden sobrenatural. Porque Dios con lo sobrenatural no pide algo contrario, pide algo más grande. No pide algo que es contradictorio, que va en contravía del orden natural. Dios no se va en contra de la naturaleza, sino por encima de ella. Cuando está Jesús en el Sermón de la Montaña, no dice: ya no hagan esto. Se os ha dicho que hagáis esto y aquello, ya no lo hagan. Ahora yo les voy a decir que hagan otra cosa. No. El Señor dice: antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El Señor da una plenitud, pide un salto más grande, nos hace ir por encima de la naturaleza. Entonces, para asumir los regalos y los dones sobrenaturales que Dios nos pide, que Dios nos regala, hay que tener claridad en el don, en el regalo natural que Dios ha dispuesto. Entonces vamos a empezar con una oración. Pongámonos en las manos del Señor y entreguémonos a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, nos ponemos en tus manos. Queremos que nos cubras, nos protejas, abras nuestro entendimiento. Que disipes de nuestro corazón y de nuestra mente todos los espíritus de confusión, de distorsión, que no nos dejen entender lo natural que tú has dispuesto, lo natural que tú has establecido, lo natural que es un don maravilloso dado por ti. Que nos dé la gracia de poder acercarnos y verte siempre como un regalo que tú nos das, como un regalo que tú nos concedes. Tenemos un don sobrenatural de tu parte, pero ayúdanos a ver el don natural, el don natural. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien. Entonces, esta reflexión la he querido titular: y vio Dios que era bueno. Como dice la Vulgata: vidit que Deus cumta, que fecit, et ecce erant valde bona. Y viendo Dios todo lo que hizo, vio que era bueno. Eso está en el libro del Génesis,
en el capítulo 1, versículo 31. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿por qué empiezo con esta cita bíblica? Porque todo lo que Dios ha dispuesto, lo ha dispuesto para bien. Dice Romanos 8:28, porque en todo interviene Dios para el bien de los que le aman. En todo. Dios ha creado todo bueno. Y nuestro entendimiento fue hecho para buscar la verdad y para nuestra voluntad para amar el bien. Y todo tiene razón de bien. Todo lo que Dios creó tiene razón de bien. Si Dios es bueno, lo que creó es bueno. Si Dios es bueno, lo que creó es bueno. Y Dios estableció entonces todo de manera perfecta. Dios todo lo que hizo no lo hizo como que nada se le salió de las manos. Dios todo lo tenía muy claro. Dios todo sabía por qué hacía esto, por qué hacía aquello, por qué disponía esto de una manera, de otra. Dice en el libro de Sabiduría o Proverbios, no estoy seguro, no estoy claro, me parece, y que también lo toma San Agustín, hablando de que todo fue hecho con peso, número y medida. Con peso, número y medida. Es decir, cada gramito que hay en una cosa fue querido por Dios. Cada número de las cosas que hay fue querido por Dios. Cada medida con la que fueron hechas fue querido por Dios. Todo lo que Dios hizo fue querido por Él. Santo Tomás de Aquino, viendo a Dios, analizando la ciencia divina, se pregunta si hay cosas que Dios hubiera podido, o sea, si todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto, hubiera podido hacer cosas más perfectas. Y entonces Santo Tomás, dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo, o sea, no lo pudo haber hecho mejor. Dios todo lo que hizo, claro que pudiera hacer cosas mejores. Dios puede hacer todo, o sea, Dios tiene una potencia creativa infinita. Al ser infinito Dios, tiene una potencia creadora infinita. Pero Dios todo lo que hizo, o más bien Dios hizo todo lo que quiso hacer, y todo lo que quiso hacer no lo pudo haber hecho mejor. Dios hizo todo lo que quiso hacer, y todo lo que quiso hacer no lo pudo haber hecho mejor. Es la conclusión que saca Santo Tomás. Porque está, pero no me voy a meter mucho en ese tema filosófico, pero está las cosas que Dios pudiese crear y no crea. ¿Por qué no quiere crear? Y están las cosas que Dios puede crear y quiere crear. O sea, Dios piensa cómo puede ser participado su ser, cómo Él quiere hacer nuevas criaturas de la nada. Dios piensa eso, lo concibe en su mente. Pero Él solo tiene existencia lo que Él quiere crear efectivamente. Pero hay muchas otras cosas que Dios quiere crear, o sea, pudiese crear y no crea. Pero todas las que hizo, las hizo perfectamente. No las pudo haber hecho mejor. Por eso, cuando nosotros a veces decimos, ay Dios, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué con la nariz tan larga? ¿Por qué con las orejas tan grandes? ¿Por qué con la cabeza tan chica? ¿Por qué con mis brazos así? ¿Por qué con mis manos así? Etcétera, etcétera, etcétera. Y como que nos reprochamos muchas veces cómo Dios creó las cosas. Pero todo lo que Dios hizo no lo pudo haber hecho mejor. Incluso las personas que puedan nacer enfermitas, Dios no quiere la enfermedad. Sabemos que es consecuencia del pecado original. Dios no quiere todas las consecuencias que hubo, pero fueron consecuencias que se asumen cuando hubo el pecado original. Pero Dios permite todo lo que sabe que puede hacer un bien. Dios permite incluso los males, sabiendo que de todos los males puede sacar un bien mayor. Un bien mayor. Muy bien. Entonces Dios todo lo creó bien. Y lo creó en un orden. Dios dispuso un orden para todo lo que creó. Dice también Santo Tomás de Aquino, hablando del bien, que todo lo creado
tiene un bien de especie, de medida y de orden. Perdón, no, se me olvidó. Modo, especie y orden. Modo, especie y orden. Son como tres bienes que hay en todo bien. Entonces Dios todo lo creó de una especie, todo lo creó que actuara de un modo, que fuera de tal modo esto y de tal modo aquello, y le puso un orden, es decir, como una inclinación natural. Y todo está destinado para una finalidad. Porque todo el que obra, obra por un fin, nos dice un principio filosófico. Todo el que obra, obra por un fin. Y Dios creó todo con una finalidad específica. Y vemos entonces que en la creación, como les venía diciendo, Dios vio que todo era bueno. Todo, los riachuelos, los océanos, las montañas, las praderas, el sol, la luna, los astros, los árboles, todo el mundo vegetal, los animales, todo es hermoso, maravilloso, todo es un don de Dios, un regalo de Dios. San Francisco de Asís nos puede enseñar mucho de eso, todo es un regalo de Dios. Entonces, es bien impresionante que Dios todo lo creó para un fin, pero Dios todo lo creó bueno, y el ser humano tiene un papel bien importante, bien particular, porque el ser humano fue hecho en un orden también, en un orden específico. Fuimos hechos para un fin, para una finalidad particular. Y Dios todo lo creó diciendo hágase. O sea, hay como una facultad creadora en la palabra de Dios. Y es tremendo porque la palabra, que bueno, en esta charla se verá también, la palabra del Padre tiene una facultad formativa en el Hijo, creadora en el Hijo, le ayuda a formarse. El Hijo vive por la palabra del Padre. Y entonces Dios creó todo, pero con el hombre sabemos, lo hemos escuchado quizá muchas veces, sabemos que fue distinto. Dios tomó barro y insufló en él su espíritu. Dios le dio una dignidad particular al hombre. Nosotros no somos maniqueos, no somos de una línea dualista en que piensa que el cuerpo es despreciable y el alma es lo que vale, o sea, ente espiritualista. No. Reconocemos que ambos son don de Dios. La teología del cuerpo de San Juan Pablo II nos lo puede enseñar con mucha claridad. Y sabemos que Dios estableció un orden y que el cuerpo es hermoso, maravilloso y el alma también, pero están en un orden establecido. Pero son una unidad sustancial, hermosa y querida por Dios, maravillosa y querida por Dios. Pero hay un orden natural que Dios ha dispuesto, natural, una finalidad natural que tiene el cuerpo y el alma que constituyen al hombre. Y en la creación hay una jerarquía. Hay criaturas que son más importantes que otras, pero toda la creación está dispuesta para que en la tierra haya vida humana. De hecho, decía algún científico que si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, nos quemaríamos, y si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Está justo donde debe estar, en el punto donde debe estar. ¡Qué mente creadora! Alabado sea el Señor. Podríamos decir, te alabo, Padre, que lo has dispuesto todo tan hermoso, tan como fríamente calculado, cada cosa. Pero en toda la creación, el hombre hace una síntesis. El hombre goza del cuerpo, la realidad material, de todo el resto de la creación, pero goza de una realidad espiritual que viene de los entes superiores, los ángeles, Dios. Y el hombre es una síntesis. El hombre es la corona de la creación. El hombre es el que tiene un papel en donde se une lo material y lo espiritual y genera una unidad. El ser humano fue hecho por Dios con un privilegio maravilloso, con ser no solo criatura, sino hijo, y tiene un papel indispensable. El Señor le dijo a Adán, aquí está la tierra, está a tu servicio, está para ti, para el hombre. Lamentablemente por el pecado se ha ido desordenando, pero el orden establecido por Dios fue que el hombre, el varón y la mujer, fueran
la corona de la creación y fueran los que rigieran y gobernaran sobre todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, entonces quería detenerme un momento, un poquito, para hablar acerca de el hombre, de la persona humana. Porque la persona fue hecha de tal manera que tiene una particularidad que es inigualable, es inigualable. De hecho, hay un pensador que se lo recomiendo enérgicamente, que se llama Antonio Amado, que es un filósofo. Él es español, pero vive en Chile hace muchos años, y es un hombre tremendamente sabio, impresionante, y él escribe un texto acerca de la consideración metafísica de la persona humana. O sea, desde la filosofía hace una consideración de la persona, de qué es persona, de qué es la persona y por qué es tan significativo que exista una persona, estar de frente a una persona. Nosotros entendemos, o sea, el ser humano es como, bueno, pues único, irrepetible, se nos ha dicho muchas veces, sí, como que uno dice, bueno, maravilloso, las personas son seres racionales, y a veces se reduce mucho la particularidad de la persona como en la línea de lo material, de que puede pensar, de que sí, puede, casi que se encapsula en eso. El ser humano tiene una particularidad y es que piensa, a diferencia de los animales que no tienen capacidad racional. Y se reduce a eso, pero se está perdiendo una riqueza tremendamente grande. Y quisiera detenerme, porque es bien valioso, bien especial, para hablar un poquito de la persona, de lo que significa ser persona. Porque la persona es lo máximamente cognoscible, o sea, lo que, si usted, ponerlo en términos sencillos, para ponerlo en términos sencillos, si usted quiere conocer algo, conozca a una persona. Conozca a una persona. Miren, si yo veo cómo actúa un elefante, yo me puedo dar cuenta de cómo actúan todos los elefantes. Todos los elefantes, porque veo uno y sé cómo actúan todos. Vea un perro, todos los perros hacen lo mismo. Cambian unos son más activos, otros menos, unos son más rabiosos, otros menos, unos comen más, otros menos, unos son más juguetones, otros menos, pero relativamente funcionan de la misma manera. Y así con todos los animales, con todos funcionan igual. Entonces, si yo conozco uno, conozco a todos. ¿Dónde ha visto usted una biografía de un elefante? ¿No? ¿Quién quiere saber una biografía de un elefante si todos los elefantes actúan igual? Están en manada, se distinguen un poco, pero son como lo mismo. ¿Y por qué si hay biografía de personas? ¿Por qué? Porque resulta que una persona puede en la historia cambiar el curso de la historia por la intervención de una persona. Ante un panorama muy semejante, esta persona puede hacer esto y esta otra persona puede hacer aquello. Ante la misma circunstancia, tuvieron la misma formación, tienen los mismos principios, tienen más o menos lo mismo, pero una hizo una cosa y otra hizo otra cosa. ¿Por qué? Perdón, tengo bastante tos. ¿Por qué? Porque son personas y tienen una libertad interior. Ya vamos a detenernos un poquito en eso, en 4 propiedades que tiene la persona. Entonces, la persona tiene 4 propiedades que la caracterizan. Tiene una incomunicabilidad, que viene del latín incommunis, o sea, no tiene nada en común. Esta persona, Juan, no tiene nada en común con Carlos, pero alguno me dirá, pero ¿cómo que no? Si los dos tienen manos, los dos tienen pies. No. A ver, no vamos a considerar lo material, en la línea de lo material, vamos a considerar en una línea más profunda. Esto desde metafísica se entiende en la línea formal del ser, vamos a ir al ser de la persona. Entonces, Juan no tiene absolutamente nada en común con Carlos, son absolutamente otro.
de este, absolutamente otro. Y no solo hemos escuchado eso que dicen, usted es único e irrepetible. Y uno dice, ay, sí, una charla de amor de Dios, tú eres único e irrepetible. Y uno dice, qué lindo, qué bonito, yo soy único e irrepetible. Pero eso es más profundo, o sea, eso es una cosa más honda. Porque aunque haya una diferencia física, porque son distintos, aunque haya una diferencia de maneras de personalidad, manera de ser, personalidad, aunque haya una diferencia de temperamentos, aunque haya una diferencia de estas cosas, la diferencia es más profunda. El ser de Juan es un ser totalmente distinto al ser de Carlos. Aunque los dos son hombres, son varones, son especie humana, pero el ser de él es totalmente diferente al ser de él. Totalmente otro. No tienen nada en común. Único e irrepetible, una singularidad particular. ¿Por qué pasa que, por ejemplo, si estamos en el Santísimo, aunque todos amamos al Señor, la adoración que hace fulanita no es la misma adoración que hace Carla? La adoración que hace Santiago no es la misma que hace Pedro. Los dos, todos expresan amor a Dios, pero no le dicen las mismas palabras, no hay el mismo deseo interior de unirse a Dios. Hay una particularidad, aunque en una familia todos los hijos amen a los padres, no todos lo aman de la misma manera. Uno de repente le lleva a la mamá un chocolate, otro le lleva una carta, otro le lleva una flor, y tienen expresiones distintas de amor. Y es porque hay no solo una personalidad distinta, sino porque hay algo que brota del interior que les hace únicos e irrepetibles. Segunda propiedad de la persona. La persona es inteligente, o sea, tiene inteligencia. Bueno, en eso no me detengo mucho, es algo que de pronto es más fácil entenderlo. La persona simplemente tiene inteligencia, puede pensar, está capacitada para conocer la verdad. Tercera propiedad. La persona tiene libertad, es decir, es dueña de sus actos, Les voy a poner un ejemplo. Secuestran a una persona. La persona está secuestrada, la tienen amarrada, amordazada, no puede mover ni un dedo. Y sin embargo, en ese cautiverio puede hacerse santa. ¿Por qué? Aunque está en cautiverio, perdió su libertad, es perfectamente libre. Es perfectamente libre. Porque ahí en su cautiverio puede decidir renegar o unirse a Cristo. No puede mover un solo dedo. Y sigue siendo perfectamente libre. Puede renegar o unirse a Cristo. Puede amar a sus secuestradores o puede odiarlos. Puede ser dueña de sus actos, y de sus actos en este caso interiores. Es perfectamente libre. Hay esa facultad. Les pongo otro ejemplo. Usted mira cómo actúa un perro y todos los perros actúan iguales. No son libres, están guiados por un instinto, están inclinados a actuar de una determinada manera. En cambio, una persona, usted no sabe cómo va a actuar. No sé si recuerdan esta anécdota de San Antonio de Padua, que dejó a un caballo, un burrito sin comer muchos días, y después llevaron la hostia, y el burrito no se fue a la comida, sino que se fue ante la hostia consagrada y se postró. Bueno, eso es un caso excepcional, pero si usted deja un animal sin comida una semana y después le pone un plato de comida, el animal solo va a hacer algo, comérsela. No, o sea, su instinto le dice eso, comida, yo comer. O sea, es lo que le dice. Pero una persona, usted no sabe qué va a hacer. Una persona, una semana sin comer, usted le puede poner un plato de comida y usted no sabe si se la va a comer, si la va a botar, si la va a escupir, si la va a regalar, si va a hacer una obra de caridad, si se va a comer solo la mitad, si se va a comer un pedacito. Usted no sabe cómo va a actuar. Es perfectamente libre, es dueña de sus actos.
Y una cuarta propiedad que tiene la persona es la interioridad, y es crucial, la interioridad. La interioridad que la hace tener una riqueza interior. Uno escucha una sinfonía de Beethoven y uno dice, caramba, ¿qué había en la mente, en el corazón de Beethoven que compuso esto? Uno mira las construcciones, por ejemplo, las basílicas antiguas de la Edad Media, unos palacios, y uno dice, Dios mío, lleno de estatuas, de esculturas, de pinturas, y uno dice, ¿quién hizo esto? Por Dios. O sea, porque en el arte se ve quién es el artista. En las expresiones, en el producto que sale, se puede ver un poquito quién fue el que hizo, o quién es ese que hizo esto. Veamos el arte actual. Tremendamente, o sea, no todo, pero sí hay una tendencia, claramente. Una tendencia a que el arte es tremendamente vacío. Usted una obra de arte antigua, usted la ve y dice, esto es arte. Pero una obra de arte moderna, usted dice, bueno, y alguien dice, no, es que esto es una obra de arte. O sea, tienen que explicar qué significa la obra de arte, y la obra tienen que defenderla con su significado, y tienen que decir, eso es obra de arte, defienden la obra de arte. Antiguamente una obra de arte se defendía sola, porque era arte. Hoy una obra de arte toca defenderla, porque no expresa una riqueza interior. No expresa una riqueza interior. Entonces, decía una mujer en una charla, hablando del tema del arte, que se puede perder el arte por defecto, porque no haya arte, o por exceso, porque a todo se le llama arte. Si todo es arte, pues nada es arte. Muy bien. Incomunicabilidad, no tiene nada en común con otra persona, es perfectamente singular, único e irrepetible, no solo en la línea material, en lo que se ve, sino en la línea del ser. Tiene un ser que es único, único. Nadie más sobre la faz de la tierra tiene ese ser. Segundo, es inteligente, es capaz de conocer, amar y servir a Dios como ninguna otra criatura puede hacerlo. Es capaz de gobernar, dirigir las cosas a su fin. Es capaz de hacer eso porque es inteligente. Tiene libertad, es dueña de sus actos. No sabemos cómo va a actuar una persona ante una u otra circunstancia. Y tiene interioridad, tiene una riqueza interior. ¿Y por qué me detengo en esto tanto? Porque quiero que comprendamos que la persona vale mucho. La persona vale mucho. La persona es lo más perfecto de la creación material. De tal manera que podría yo conocer todas las ciencias, y conozco mucho, pero si conozco quién es Pedro, conozco mucho más. Porque a Pedro no lo encuentro en un libro, a Pedro lo encuentro en unas páginas, en el libro de su corazón. En el libro de su corazón conozco quién es Pedro. Si me hago amigo de Pedro, él me revela quién es él. Él me revela quién es él. Si no, es imposible, es imposible. En cambio, ¿cómo funciona lo otro? Se puede hacer experimentos, investigaciones, y el conocimiento que tiene uno puede ser exactamente el que tiene otro. Se aprendió el manual de memoria y es lo mismo. Pero el conocimiento que tengo de Pedro, solo lo sabe quien es amigo de Pedro. Nadie, absolutamente nadie más. ¿Y para dónde van todos estos tiros? Me detengo un poco en hablar de esto porque Dios vio que todo era bueno y porque la corona de la creación es el hombre. Y hoy hay una lógica en la que se piensa que la peor catástrofe que hay en la tierra es el hombre. En que el hombre es el virus que ha infectado el mundo y entonces hay que eliminar al hombre para salvar al mundo. En que el hombre es el que tiene el mundo tan destruido y entonces para salvar al mundo acabemos con el hombre. Y se ha distorsionado el orden natural. Y parece ser que ahora se quiere que el hombre esté a servicio de la creación y no la creación al servicio del hombre. Pero hay un orden, y hay un orden que se establece y ese orden es objetivo. Fue dado por Dios porque Dios vio que así era bueno, que así estaba bien dispuesto. Dios así lo quiso.
Y ese orden fue dado por Dios. Y acá quiero decir como otra cosa, fue dado por Dios porque fuimos creados para la verdad. Es imposible vivir en la mentira. Es imposible vivir en la mentira. Imagínense ustedes que... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y ya doy el ejemplo. Porque nuestro entendimiento fue hecho para la verdad. Y la verdad es objetiva, la verdad es clara, la verdad está establecida, la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Debe haber una correspondencia. Si yo digo, esto es una silla y resulta que es una mesa, entonces venga, ¿es silla o es mesa? O sea, tiene que haber una objetividad. Y hay una objetividad en el orden que Dios estableció. Y hay un orden natural. La persona humana fue hecha y creada por Dios para ser corona de la creación y para regir el mundo y para hacer familia, para crear familia. Hay un orden natural en eso, un orden que Dios estableció, donde el varón y la mujer deben ser familia y tener hijos, y esos hijos deben aprender para volver al Padre. Hay familia, hay una disposición de Dios para que el hombre sea familia, haga familia. Entonces sería imposible vivir en un mundo de mentiras. Imagínense que me encontrara con una persona y le dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos. Y resulta que se llama Arturo. Entonces, hola Carlos, ¿cómo está? Y otra persona me dice, no, él se llama Arturo. Bueno, entonces se llama Arturo. Ya, bueno, Carlos, Arturo, no sé. Entonces, Arturo, ¿cómo estás? ¿Y cuántos años tienes? Me dijeron que te llamabas Arturo. Sí, Arturo. No, tengo 24 años. No, resulta que tiene 30. 30, bueno, 24, 30. O sea, imagínense, si todo el tiempo estuviéramos en una dinámica en la que nadie me dice la verdad, sería imposible subsistir. Bueno, ¿hacia dónde va este colectivo, este bus? ¿Hacia dónde va? Va hacia el norte y resulta que va hacia el sur. Entonces, si yo necesito ir al norte, bueno, va al sur, va al norte, sería una dicotomía terrible. No, porque no fuimos hechos para la mentira, fuimos hechos para la verdad. Me acuerdo en alguna ocasión estábamos evangelizando y uno de los misioneros con los que estábamos se encontró con un muchacho que decía ser ateo. Y entonces, hablando, este misionero le dijo, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Resulta que usted en su casa dejó desorganizada su pieza y luego cuando volvió la encontró toda ordenada. Usted dice que el azar hizo eso, o sea, como que porque sí. No, tuvo que haber una mente ordenadora. Su mamá entró y le organizó todo. Una mente inteligente organizó. Y este muchacho le dijo, tal vez, esa es tu verdad, pero mi verdad no es esa. Por favor, pero es que eso no es como opinable. O sea, es que es racional pensar que así fue. Si ponemos una pintura, o sea, si ponemos pintura, si ponemos un perrito para que pinte, hay un reguero. Pero si ponemos una persona inteligente para que pinte, va a ser una obra de arte. Una mente inteligente puso un orden. Y ese orden tiene que ver con vivir en la verdad. La verdad os hará libres, decía el Señor. La verdad os hará libres. Y si vivimos en la mentira, no podemos entonces vivir la vida. Es imposible. Tendríamos una tremenda bipolaridad, porque no sabríamos cómo entonces hay que proceder. ¿Y por qué digo esto? Porque si cada quien tiene su verdad, entonces nadie tiene la verdad. Si todas las religiones son verdaderas, no, igual le rezamos al mismo Dios. Si todas son verdaderas y esta dice una cosa contraria a esta, entonces ninguna es verdadera. Ninguna. Si todo es verdad, nada es verdad. Si todo el mundo tiene la razón y hay razones que son contrarias, entonces nadie tiene la razón. Se cae a pedazos un mundo donde no hay verdad. Porque fuimos creados para la verdad. Y hay una verdad. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Todo lo que Dios creó, lo creó en un orden. Dios te creó a ti en un orden establecido. Dios te creó a ti varón o te creó a ti mujer y los creó al uno y al otro para ser familia, para formar familia. Porque la familia es una imagen de Dios que es familia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que son familia.
Mañana entraremos un poco más en detenernos un poquito en qué ser, en este orden natural que Dios ha establecido. Pero como para hacer una abrebocas y ya terminar, Dios estableció a la persona como la corona de la creación y Dios estableció al varón y a la mujer. Y son distintos. El varón y la mujer son distintos. Ahora, bueno, no vamos a entrar en la contienda con la ideología que hoy te está tan metida. Bueno, ¿y quién es más este o aquel? ¿Quién es más el uno o el otro? ¿Quién puede más este o aquel? No. Vamos a entenderlo en una postura clara, objetiva, como Dios lo estableció. Dios le dio un rol al varón y le dio un rol a la mujer para formar la familia. Y hay un orden natural. Hoy en día es muy triste ver cómo se ha ido, y el demonio la ha sabido hacer muy bien, porque el demonio ha afectado a la familia, sabiendo que es la institución que solidifica y fundamenta toda otra sociedad. No por nada a la familia se le llama la iglesia doméstica, porque ahí se aprenden valores, se aprenden principios, se aprenden virtudes, se aprende la fe y muchas cosas. Se estructura la personalidad en el hogar. En el hogar se estructura lo que yo seré como persona durante toda mi vida. Ahí se establece, ahí se estructura. Entonces, es triste cómo se ha querido cambiar el rol, sacar a la mujer de la casa y el varón también que esté afuera, y entonces vemos padres ausentes y madres ausentes, y los hijos tremendamente desequilibrados afectivamente. Ahora yo no digo, bueno, las mujeres no tienen que trabajar. Hay un orden natural, y la mamá tiene un papel importantísimo porque es la hoguera, el fogón del hogar. Son muy distintos los hogares donde está mamá y papá en el rol que les corresponde. Los niños incluso son mejores en todo el aspecto humano. Cada quien véalo y disciérnalo en su caso, porque hay casos de casos, pero hay un orden natural al que hay que volver, y ese orden es el que el demonio supo astutamente cómo, dañando el orden natural, dañaba el presupuesto para el orden sobrenatural. Lo supo muy bien. Y hoy vemos varones con una masculinidad tremendamente frágil, tremendamente así debiluchos. Es tremendo, porque esos varones cuando formen una familia no van a enfrentar la vida, no van a saber cómo ir, no van a saber qué hacer. Entonces hay un orden que Dios estableció, un orden natural. Hay un fenómeno que yo lo he visto últimamente y que me parece así como bien tremendo. No sé si ustedes han visto, seguro que sí, estas fotos que se toman enfrente de un espejo con el teléfono. Uno veía ese fenómeno, o sea, que se ve en el espejo y se ve como el reflejo y el teléfono ahí, y casi siempre tapándose el rostro. Es particular eso. ¿Por qué uno oculta el rostro? El rostro expresa lo que es la persona. ¿Quién es? No sé, no alcanzo a distinguir porque no le veo el rostro. Cuando yo veo el rostro, sé quién es. ¿Y por qué oculta el rostro? ¿No quiere mostrar quién es? O quizá no ha descubierto quién es. Pero ese fenómeno que lo veía yo mucho en mujeres, ahora he visto tremendamente masivo que se da en varones. He visto muchos varones jóvenes que tienen también ese tipo de fotos. Yo digo, ¿qué pasa? El varón que fue hecho para dar su vida, para salir a buscar qué darle a su familia, para salir en defensa de su esposa y sus hijos cuando se case, ese varón que está volcado naturalmente en el orden natural dado por Dios hacia afuera, el mundo lo ha volcado hacia adentro. El mundo lo ha encerrado en sí mismo. El mundo lo ha hecho caer en una autorreferencialidad, en un narcisismo, en un mirarse así, en un fijarse en sí mismo. Y entonces, si se desorienta, si se desordena este orden establecido por Dios, va a ser tremendamente difícil establecer una familia estable, porque entonces se ven familias en las que la mamá manda y los hijos, varones sobre todo, van a crecer tremendamente inseguros, porque no van a ver una figura de papá que es el que debe ser cabeza y establecer
no autoritariamente, sino con la autoridad que tenía Jesucristo nuestro Señor, con la autoridad del amor, establecer un orden. Y los hogares donde hay un papá, quizá presente, pero ausente, porque no dice nada, no opina nada, es el amigo del hijo, hoy se juega el rol como a ser mamá, se quiere solo ese rol de misericordia, de bondad. Y muchos padres, dice una psicóloga, Mercedes Pallet, impresionante, que muchos padres les da miedo exigirle a sus hijos para evitarse ese conflicto que genera la corrección o el confrontarlos. Y quieren solo tener el papel de amigos, de compañeros y ese papel que le corresponde a la mamá, de ser un poco más afectiva, más amiga. Y el papá tiene una misión, es difícil, pero es lo que le corresponde y naturalmente fue hecho para eso, para confrontar al hijo, para decirle, hermano, a ver, mírame a los ojos, eso no está bien, lo que tú hiciste no está bien. Hay un orden natural, pidámosle al Señor que lo restablezca. Yo quisiera dejarles como una tarea, durante todo el taller, ojalá cuando termines de ver estas charlas, ojalá hayas podido tomar apuntes y si no, ojalá las puedas volver a escuchar y, perdón la expresión, rumiar todo esto. Más si tú eres papá o si eres quizá un jefe o si eres espiritualmente un padre, encargado de misión, director, etcétera, porque esto te va a ayudar a poder mirar cómo ejercer mejor esa paternidad. Dios no le quiso participar su paternidad a los animales porque no eran racionales para poder dirigir a otro hacia el fin al que fue creado, y ni siquiera se la quiso participar a los ángeles, que son supremamente superiores a nosotros, inteligentes y con una voluntad férrea. No se la quiso confiar a ellos. Los ángeles, no son familia. Cada ángel agota su especie. Quiso confiársela al ser humano. Quiso confiarte la paternidad a ti. Que tú tengas ese atributo que solo le corresponde a él, ser padre. Y que a través de ti puedas formar sus hijos para darles un título, sí, quizá, pero sobre todo para llevarlos a la vida eterna. Porque hoy se ha hecho un énfasis en que sean buenos en la técnica, pero puede ser un médico experto y puede ser un perfecto patán y puede ser un perfecto mundano. Puede ser un abogado espléndido, pero puede ser tremendamente inmoral y mentiroso. Puede ser un abogado y un arquitecto que haga edificios impecables, pero puede ser una persona que no ame a su familia. No formes a tus hijos para este mundo, fórmalos para la vida eterna. No porque este mundo sea malo, lo dijimos al principio. Cuerpo y alma se unen en una unidad perfecta. Los bienes de este mundo no son despreciables, son buenos en el orden que Dios lo estableció. Pero es mejor conocer las cosas que amarlas, y es mejor amar a Dios muchas veces que conocerlo. Eso dice Santo Tomás. Es mejor conocer las cosas y no entregarles el corazón, y a Dios es mejor conocerlo obviamente, pero aunque no lo conozca mucho, entregarle mi corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos en este momento. Ven, papá. Ven, Abba, papito. Padre bueno. En este momento te llamamos. Te adoramos. Te ensalzamos, papá. Alabado seas porque has creado todo tan bueno. Alabado seas, papá, porque a todo le has dado un orden. Has establecido todo tan bien. Gracias, papá, porque así te ha parecido bien, como decía nuestro Señor. Padre eterno, nos ponemos en tu corazón. Hoy queremos adentrarnos a tu corazón
para que tú nos muestres tu plan de amor, tu plan de misericordia, tu plan tierno, tu plan providente, ese plan con el que nos expresas que no quieres vivir sin nosotros, papá. Queremos unirnos a ti, acercarnos a ti. Tú te bastas a ti mismo, no nos necesitas. Pero quieres necesitarnos, nos buscas. Enviaste a tu Hijo, quisiste sacrificar a tu Hijo con tal de restablecer el orden natural. Ese orden dispuesto tan maravilloso para Adán y Eva, pero que el pecado, la catástrofe del pecado lo dañó, lo destruyó, lo hirió, lo entorpeció. Hoy quiero invitarte a ti que me escuchas, que puedas ponerte de rodillas en este momento. Y podamos alabar al Padre por sus dones, alabar al Padre por sus beneficios, alabar al Padre porque te hizo como te hizo, alabar al Padre porque te dio lo que te ha dado, alabar al Padre también por las ausencias que has tenido, porque aunque muchas Él quizá no ha querido, las ha permitido, porque el Padre que es bueno sabe que pueden aguantar sus hijos, y el Padre que es bueno sabe sacar de los males bienes más grandes. Hoy te pido, papá, te pido, Padre bueno, Padre amoroso, Padre providente, Padre indulgente, que tengas misericordia, piedad de nosotros. Y te pido que pases por cada corazón de los varones que se encuentran aquí, de las mujeres que se encuentran aquí, y restablece ese orden natural, restablece esa delicadeza, esa dulzura, esa feminidad, esa ternura, esa maternidad de las mujeres. Quita ese miedo a ser madres, quita ese miedo a velar por los hijos, quita ese miedo a ser esposas, quita ese miedo, ese tapujo, ese enredajo que no nos deja ver, ese espíritu de confusión que no deja ver el orden natural, maravilloso. Había una mujer que era exitosa, tenía muchos trabajos, en donde ganaba mucho dinero, tenía todo en su casa, ganaba demasiado, tenía lujos. Le vino la conversión y decidió renunciar a todo esto y empezó a ser madre de sus hijos que ya tenía. Y siendo madre se sintió plena, siendo madre se sintió exitosa, siendo madre se sintió rica, siendo madre se sintió multimillonaria porque tenía la mayor riqueza, ese orden natural que Dios le había establecido, con el que podía darse, donarse, entregarse como madre. Te pido, Padre eterno, que sanes, limpies, restablezcas y levantes la masculinidad, la virilidad de los varones que se encuentran aquí. Si hay de pronto temores, inseguridades, si no quieren entregarse, donarse, formar familia, libéralos de su egoísmo, de su ensimismamiento, de esa pusilanimidad que no los deja emprender grandes proyectos. Y restablece el orden natural que has creado, papá. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para restablecer este orden, para establecer el sobrenatural, pero para restablecer el natural, para regalarnos el don de la gracia nuevamente, pero para sanar la naturaleza caída,
Y aunque seguimos heridos, tu gracia nos sana. Pero la gracia supone la naturaleza. Y así como en un jardín Adán y Eva pecaron, así como en un jardín Adán y Eva te dieron la espalda, así como en un jardín Adán y Eva crucificaron su naturaleza y la echaron en un tacho de basura, dejando que el pecado les hiriera. Así tú, Jesús, en otro jardín, en el jardín de los olivos, oraste al Padre por toda la humanidad, por tu misión, porque tenías miedo, porque te sentías frágil, pero le pediste fortaleza al Padre, a tu Padre. Al Padre se le pide la fortaleza. Y te crucificaste tu naturaleza humana. Siendo Dios, te clavaste en la cruz para sanar, para levantar, para restablecer el maravilloso don del orden natural. Nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse. Señor, ya puedo escuchar tu voz y tus pasos acercándose a mí, acercándose a mí. Señor, sé que digno yo no soy, pero necesito escuchar tu voz, diciendo ven, mas yo sé, pequeño soy, mas yo sé, débil estoy, y sé también, sin ti no consigo seguir. Restablece el orden natural, papá. De los errores, el orden natural, fallamos, caímos, pero restablece, papá, mirada jamás se apartó para que podamos ser tus hijos. Naturalmente, tus hijos por la gracia, fórmanos como tú quieras. Quiero buscar cada día más, cada día más. Y ver tus ojos siempre fijos sobre mí. Recuerdar los pasos en aquel jardín. Nos recuerdan tus pasos escuchar tu voz en el jardín de los olivos, quiero buscar donde tú nos sanabas. Cada día más. Recuerdan los pasos del jardín del Edén, donde tú nos buscabas, Señor. Gracias, Señor. A pesar de los errores que Gracias, cometí, gracias, Padre bueno. Alabado seas. Bendito seas. Sana en este momento. Sana, restablece lo que has creado. Que seamos nuevas criaturas. Sana, Señor. Inseguridades, tristezas, angustias, desprecio a la propia naturaleza. Sana, papá. Sana, papá. Y ver tus ojos siempre fijos sobre mí. Me recuerdan tus pasos en aquel jardín. Y al escuchar tu voz hoy te quiero buscar cada día más, cada día más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.